Damos gracias al Señor por estar en este libro de Apocalipsis, ya terminando el libro, en el capítulo 21. Es algo muy, muy bonito. Recordemos que Apocalipsis ha sido un libro que nos ha enseñado que Juan tiene una visión celestial allá en la isla de Patmos, donde estaba preso por predicar la palabra de Dios. Y allí tiene una visión donde ve a Jesús glorificado y donde se le permite ver parte del cielo. Antes de eso recibe un mensaje para cada una de las iglesias que había en esa época. Y ese mensaje refleja todas las iglesias que hoy están, con sus virtudes y con sus defectos. También después de eso tiene acceso a mirar el cielo y empieza a describirnos, es donde está el que está sentado en el trono, 4 seres vivientes que lo sostienen, 24 ancianos y millares de ángeles que hacen adoración constante a él. Vimos también en este libro que el que estaba sentado en el trono tenía un rollo que nadie abría hasta que llegó el león de la tribu de Judá, o sea Jesús, y pudo abrir el rollo, que eso fue algo muy bonito. Y cuando lo abre empezó a acontecer en la humanidad el desarrollo de los eventos finales, comenzando porque el anticristo empezó a tomar control de la humanidad, empezó a implantar su reino en un tiempo que en la Biblia se llama tribulación y gran tribulación. Y vimos cómo él, a medida que se rompían los sellos, iba tomando el control del mundo. Cuando llegamos al último sello, ya empiezan a sonar 7 trompetas. Pues las trompetas, por el contrario, anunciaban cómo Dios empieza a atacar ese reino espiritual, ese reino económico, político que el anticristo había levantado. Y vemos cómo los hombres empiezan a irse contra Dios de una manera muy, muy fuerte. Y al final, Dios, en el final de la 7ª trompeta, el Señor derrama las 7 copas de su ira, que es para la humanidad que ya no quiere nada con él, hasta finalmente acabar con ella en una batalla que se llama Armagedón. Vimos también que mientras todo eso pasaba, hubo testigos a lo largo de ese tiempo, personas que estuvieron predicando. Los más famosos, los 144,000, 12,000 de cada tribu judía, que solo en ese tiempo creerán y serán el remanente de Israel para salvar a todos en la humanidad en ese tiempo. Vimos otros testigos que incluso predicaron por 3 años y medio y murieron por estar predicando del Señor. Fueron asesinados y sus cuerpos expuestos en la plaza principal. Pero los 3 días vimos que esos testigos se levantan. Y vimos lo más increíble, un ángel que desde el cielo predicó a todos y ya para que nadie quede con excusa. Y aún así nadie ya en ese momento quería meterse con Dios. Por lo tanto, lo que ocurre después es que el Señor empieza a hacer juicio contra la bestia, el falso profeta, a quienes envía al lago de fuego y azufre. A Satanás lo ata por un espacio de 1000 años y el Señor comienza a gobernar esta tierra, baja del cielo a la tierra y gobierna por 1000 años la tierra. Al final del reinado del Señor por los 1000 años, le suelta a Satanás por un poco de tiempo y en ese tiempo Satanás convence otra vez a los que quedaron vivos, pasaron vivos la tribulación, de que se vayan contra Dios. Obviamente nuevamente son vencidos. En la Biblia dice que solo Dios tuvo que abrir su boca y ahí terminó todo. Y dice ahí, esa batalla se llamó la batalla final de Gog y Magog. Y cuando ya llegamos allí, dice que el Señor empieza a cambiar todo, que ahí Satanás es echado al lago de fuego y azufre, que era el lugar donde estaba allá, y que la gente empezó a ser juzgada, que los grandes y los pequeños empezaron a ser juzgados, incluso que la muerte y el Hades entregaron todos los muertos que había en ellos para que llegaran, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego y azufre. Pero enseguida, en el capítulo 21 donde estamos ahora, vimos un cielo nuevo y una tierra nueva, porque Dios el primer cielo y la primera tierra la recreó. Significa, la volvió a hacer. No fue que la destruyó, la recreó. La volvió a elaborar, no quedó destruida totalmente. Y vimos también cómo esa tierra ya no tenía mar. Y dice que Juan también vio aparte de la tierra la nueva Jerusalén descender del cielo, una ciudad que había sido prometida por el Señor, que estaba como una esposa ataviada. Y también oímos una voz que decía que aquí el tabernáculo de Dios con los hombres significa la presencia de Dios con los seres humanos, una cosa impresionante, una cosa fantástica. Y es cuando Dios empieza a hacer morada con el hombre. Y es cuando se cumple esa palabra que Dios llama, que dice Emanuel, que significa Dios con nosotros. Solo hasta ese momento se cumple. Y vimos la semana pasada que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, que no habrá muerte, no habrá llanto. Y cuando dice que no habrá lágrimas es porque ya no hay lágrimas que limpiar. Todo lo que produce dolor se quitará. Las lágrimas son por tragedias que ocurren.
Ahora ya las personas, todo eso va a desaparecer. Y por eso dice que el Señor enjugará toda lágrima. Dice que no habrá más muerte, porque la muerte fue lanzada al lago de fuego y azufre. Antes una persona cuando muere se le llora. Ahora ya no hay llanto, porque no hay muerte. Súper, chévere. Y la Biblia dice que estaremos siempre con el Señor. Y no es que ahorita no puedan llorar, muchachos, siempre les digo, pueden llorar cuando usted tenga, obviamente, pero estamos diciendo que no puedan llorar, sino que en ese tiempo ya no se va a llorar, ¿ok? Tampoco habrá más dolor, porque el dolor se produce ¿por qué? Por la enfermedad. La enfermedad se produce ¿por qué? Por el pecado. Pero en ese tiempo no hay pecado. Entonces no hay Netflix, no hay enfermedad y no hay dolor. Ese es el asunto. Al quitar una cosa se quitan todas aquellas cosas. Y todo eso porque las primeras cosas pasaron y el antiguo orden ya no existe más. Y ahí llegamos la semana pasada para comenzar el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias por permitirnos poder hablar, Señor, de el final, Señor, de los tiempos. Y específicamente de tu plan con cada uno de nosotros. Gracias porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias por tu mano preciosa. Gracias porque tienes un sitio reservado que no merecemos, pero ahí está, Señor, y lo tienes para nosotros. Gracias porque somos hijos, herederos de algo que es tan grande, tan impresionante y tan bonito. Ayúdanos a poder entender el valor de esto en nuestras vidas y a que eso sirva, esa visión del cielo que tú nos estás dando, para animarnos a vivir vidas que te glorifiquen mientras llegamos a ese lugar. Ponemos delante tuyo y tu palabra, pedimos que quites de nuestra mente todo pensamiento, palabra o acción que no te ha glorificado, que nos perdones, nos limpies, para llegar, Señor, delante de ti a recibir con claridad y con un corazón humilde tu palabra. Ten misericordia de los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Uy, chévere volver a comenzar todo de nuevo. ¿No les gustaría, creo que si yo preguntara, ¿no les gustaría que todas las cosas fueran nuevas, volver a comenzar de ceros todo? Sería chévere, ¿no? Alguien le preguntaron, y si usted, a mucha gente le preguntan, y si usted pudiera volver a comenzar, ¿qué? ¿Qué haría? ¿Haría lo mismo? Y muchos dicen, no, yo sería diferente, pero igual, pero la respuesta es que haría la misma vaina, porque tendría la misma inmadurez, tendría la misma, o sea, sería muy difícil. Tendría que tener otra vida. El único que puede cambiar las vidas es el Señor. Pero aquí dice que el Señor va a hacer todas las cosas nuevas. Ahora, hay una voz que sale del trono ahí, y esa voz dice que el que estaba sentado en el trono, o sea que el que está hablando directamente en este momento es nada menos y nada más que Dios mismo. Y Dios mismo nos dice, he aquí, hago nuevas todas las cosas. Uy, hago nuevas. La palabra se traduce, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Lo está haciendo de manera constante. Uy. En pocas palabras, el Señor está mostrando en ese momento a Juan en la visión, la ciudad celestial, y dice que ya está hecha, pero que sigue trabajando y que sigue haciendo cosas. El Señor hizo nuevas todas las cosas primeramente con nosotros. ¿Se acuerdan de ese versículo en 1 Corintios 5:17 que dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? Ahí comenzó el trabajo del Señor. Él es el único que puede hacer esas cosas. Cuando recibimos a Cristo, wow, la vida cambió. Ahora esperamos algo más. Es más, el hecho de que son nuevas todas las cosas incluye a la creación. La creación en el milenio es transformada de una manera impresionante para que pueda convivir nuevamente el hombre con los animales. Pero todavía no es su estado final, porque aún hay hombres y hay pecado, porque los hombres están en la carne. Aunque Jesús está gobernando, vemos que los hombres están en la carne. Pero cuando llegamos aquí al final, ya los hombres no están en la carne, tienen cuerpos glorificados. Y la creación por fin, ya ahora sí también, pierde toda corrupción, se quita toda esclavitud encima.
Y ahí llega al estado perfecto también. Y recuerden que la creación misma anhela salir de ese estado de corrupción que hay desde el pecado. La Biblia dice en Romanos 8:21, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El que está en el trono le escribe, dice a Juan, escribe, escribe. Tal vez lo que Juan veía era tan fuerte, tan admirable o tan grande que posiblemente estaba como atónito y no podía hacerlo. Y entonces él le dice, escribe, no pierda nada de lo que le estoy diciendo. En pocas palabras, comunique a los hombres la palabra de Dios con palabras humanas que traten de que ellos puedan comprender. Uy, muy chévere. Cuando Dios habla, solo hay un calificativo para sus palabras. Aquí hay dos, fieles y verdaderas. Dice que lo que el Señor dice es fiel y verdadero. Son dos adjetivos de Dios mismo. Fieles significa que son dignas de crédito, que tienen toda la seguridad de que se van a cumplir. Eso es, de que lo que Él dijo, así va a ser. Y la otra cosa que dice es que esas palabras también serán verdaderas. Y las palabras que son verdaderas significa que son ajustadas a sus promesas, que son reales y que pueden ser verificables. Uy, que tal lo dijo, tal acontecerá. En pocas palabras, Dios no puede mentir. Y todo lo que Él dice, y en este punto que le está diciendo a Juan, será hecho tal cual Él le profetizó y le mostró. Todo cuanto Dios ha dicho se cumplirá totalmente. Y uno debe tener en eso la certeza de la veracidad, la fidelidad y la infalibilidad de lo que Dios dice. Tal cual, así va a ser. En el versículo 6 aparece, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Como Dios anuncia que Él es fiel y verdadero, Juan oye la confirmación de eso y dice, el Señor dice una frase que es fantástica, dice, hecho está. En pocas palabras se traduce, ha sido hecho. Ha sido hecho. Uy. El único que puede decir eso en el mundo es Dios, en el universo es Dios. El único que puede decir, ya están hechas las cosas, es Dios. Uy. Ahora, siempre en la Biblia, aunque aunque vamos a encontrar a veces cosas que están en pasado, conjugadas en pasado, es como si el Señor dijera, délas por un hecho. O sea, por ejemplo, dice, ya hice tal cosa. Y uno dice, pero no ha pasado. Y uno dice, ya pasó. Pero cuando uno lo lee, el Señor está diciendo, cuenten con que eso ya está hecho. Cuenten con que es así, tal cual lo dije. Cuando nos dice que va cosas en el pasado o en el futuro. Dios afirma que el cumplimiento de todas sus promesas, es como cuando el Señor dice, hecho está. Uy. Y por eso nosotros debemos estar tan confiados en cada una de las cosas que el Señor nos dice. Los hombres, en contraste con Dios, es diferente. Cuando los hombres hacen promesas, por ejemplo, un hombre dice, anuncio paz y seguridad. ¿Y qué le llega? Destrucción. No hay paz. El hombre no puede darla. En cambio, el único que puede asegurarla es Dios. Y cuando Dios dice, ya hice, cuente, ya hice, voy a hacer, cuente como si ya lo hubiera hecho. Esa es la manera de nosotros ver lo que el Señor dice acá. ¿Por qué? Porque lo que dice Dios es firme y definitivo. Entonces, como lo que Él dice es firme y definitivo, entonces aparece un atributo de Dios que se llama inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad? Que nunca cambia. Y Él dice, yo soy el alfa y la omega. O sea, el principio y el fin. ¿Sabe por qué el futuro es seguro? Así nosotros no lo hayamos visto. Porque no solo porque Dios es eterno, sino porque Él es inmutable. Nunca va a cambiar. Si Él dijo, así lo voy a hacer, así se va a hacer. Literalmente así será. Entonces la inmutabilidad tiene que ver, inmutabilidad tiene que ver con la perfección divina, por la que Dios es el mismo y no está sujeto a cambios. Nunca cambian sus determinaciones ni en sus atributos, siempre será el mismo. Entonces Él, podemos contar, efectivamente lo va a hacer. Es algo muy, muy chévere.
Por eso en la Biblia Dios tiene tantos nombres y todos esos nombres tienen que ver con cosas que no se mueven. Él es la roca, es inmutable, es una roca que queda siempre en el mismo lugar. Es una descripción que se da en el Antiguo Testamento muchas veces. Jesús le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Algo que nunca cambia, el inmutable, el eterno. Uy, qué chévere eso. Él dijo, soy el principio y el fin. Dice aquí, soy el alfa y el omega, que es la primera y la última letra del alfabeto griego. Eso es para decir que Él es soberano y que es omnipotente. Todo. Y aquí viene un principio para nosotros. El Señor es la causa, la meta de todo lo creado. Él tiene el control absoluto de todas las cosas, aunque nosotros pensemos que las cosas se salen de control. Dios dice, no, yo tengo el control de todas las cosas, por eso soy el alfa, soy la omega. Es más, y yo soy la meta de todo lo creado. La creación misma tiene como finalidad alabar a Dios, ahora ya vamos. La creación misma anhela poder un día ver la manifestación de los hijos de Dios para adorarlo. Eso es. Muchos hoy no piensan en Dios de esa manera. Y por eso dudan y dicen, ¿y qué será pasando? ¿Y qué será? Y es porque no pueden confiar. Pero lo que acaba de decir el texto es, podemos confiar plenamente que lo que Dios ha dicho, como por ejemplo cuidarnos, guardarnos, llevarnos al cielo, eso es verdad. Cuéntelo como un hecho. Porque Dios es presente, es eterno. En Él está el principio y el fin de todo. Hoy el ser humano no quiere ver a Dios como el fin de todo. No quiere ir a hacer su voluntad, no quiere hacer planes para Él, quiere vivir como se le da la buena voluntad de hacerlo. Pero todo cuanto existe y existirá, cuanto es y cuanto habrá de ser, es absoluta y plenamente la obra de Dios. Así de sencillo. Todo depende de Él. Si una persona ignora eso, va a vivir una vida creyendo que tiene el control de ella. Pero estamos en las manos, o nomás mire lo que estamos viviendo ahora con esta nuestra primer pandemia juntos en segunda temporada llamada coronavirus. Muchas personas que piensan que controlaban su vida están muertas. Ah, yo manejo mi vida, ya no puedes, mira, ya no estás. Hay que llegar a las conclusiones como seres humanos de que nosotros estamos en las manos de Dios. Siempre me acordaré de la frase pronunciada por un periodista hace muchísimos años, que en los tiempos en que mataban periodistas en Colombia, el tipo quedó herido de gravedad, le dieron varios balazos, lo operaron en su panza y cuando lo operaron, él quedó con eso abierto y estaba en peligro de muerte y él no podía sino hablar, escribir, pero él sabía que estaba para morirse, que salvarse era difícil. Y escribió una frase en un papelito que dijo que su vida era una brizna en las manos de Dios. Eso es entender quién es Dios. Una brizna es eso que usted sacude el polvo y sale y se nota como un polvito así, una cosita así en el aire, eso es una brizna. Y él dijo que su vida era una brizna en las manos de Dios. Y una persona tiene que entender que estamos en las manos de Él. La pregunta es, si estamos en las manos de Él y Él es el dueño de todo, ¿por qué el ser humano no quiere vivir para Él? Ese es el gran problema de nosotros. No tenemos la más mínima Muchos, el ser humano tiene ese deseo de vivir para el Señor. Aunque todo depende de Él, su vida, levantarse. Si usted está aquí en esta noche es porque Dios permitió que usted llegara. Dios pudo haberlo mirado esta mañana y decir, ¿sabes qué? No continúas con nosotros esta temporada. Y ya, ahí queda usted votado. ¿Y qué va a hacer al respecto? No, pero yo quiero vivir. Pues usted puede querer vivir todo lo que quiera, pero el dueño de la vida es el que decide si usted vive o no. Y eso es algo que debemos tener claro. Por eso el Señor dijo que uno no diga, siempre hay que decir, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Uno nunca debe decir, eso es un hecho. No, si el Señor quiere. Por eso cuando Él dice que es el alfa y el omega, tiene que ver con la eternidad, la totalidad, con la causa primera y el fin último de todo cuanto existe. Así de sencillo tiene que ser. Y por eso tenemos nosotros que tener claro exactamente lo mismo.
Recuerden algo ahora, y Jesús, la Biblia dijo que Jesús es el autor y consumador de la fe. O sea, ¿podemos decir lo mismo de Jesús, que Jesús también es el alfa y el omega? Sí, en la Biblia también es exactamente igual, porque Jesús es Dios. Entonces, todo lo que diga Jesús, todo lo que diga el Padre es exactamente igual y podemos confiar plenamente tanto en el uno con el otro porque al final son el mismo. Por eso la Biblia dice que Él es el autor y consumador. La causa, el origen de todo, así lo llaman a Jesús. Dice que todo gira alrededor de Él, sobre todo el texto de Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice y atribuye esto al Señor, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay está hablando de Jesús, y dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esas son palabras dadas solo para Dios y aquí está hablando de Jesús. En conclusión, la confianza que tenemos en Dios es la misma que debemos tener en Jesús, porque estamos hablando exactamente del mismo ser. Así de sencillo. Porque por Él y para Él son todas las cosas. Por eso el alfa y el omega normalmente siempre se utiliza para el Padre en el Antiguo Testamento. Uno lo encuentra en libros como Isaías 41:4, en el que se habla de que Él es el alfa y el omega, y en el libro de Apocalipsis también está. Pero vuelvo y repito, pero también se utiliza para el Señor Jesucristo. Por eso, qué bueno que si tenemos un Dios que es todopoderoso, omnipotente, inmutable, todo lo que diga es verdad. Y aquí aparece una frase fantástica ahí. Dice, al que tuviere sed, ahí mismo en Apocalipsis, en el versículo que ya estamos en el versículo número 6. Dice, el principio del fin, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Uy, el Señor en la Biblia varias veces ha dicho que Él es una fuente que salta para vida eterna. Eso está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, dice, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Uy, o sea, al que tiene sed, venga, y es gratuito, venga que yo le voy a dar algo gratuito. Va a ser saciado sin pagar nada. Y eso es el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo, Jesús lo dijo varias veces. Jesús dijo, si conocieras el don de Dios, cuando le habló a la mujer samaritana, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva, le dijo el Señor. Después el Señor le dijo en el 4:13 a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero en el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. O sea, son frases que ya se habían utilizado, pero uno dice, pero pastor, eso no es que es, ¿cómo así que una fuente para vida eterna? ¿Eso no es para los pecadores, que el Señor les promete salvación? Actualmente sí. ¿Y en el cielo qué es? Porque en la tierra ya entendemos, el Señor está diciendo, si una persona acude a Cristo, Él sí va a saciar la sed espiritual de esa persona. Pero si estamos en el cielo, ¿a qué se refiere cuando Él dice, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida? Uy, que quede claro que esta no es una promesa entonces para pecadores perdidos, aunque hoy se aplica para pecadores perdidos. Pero en el Apocalipsis está hablando que en el cielo, en el cielo, ojo, va a haber una fuente también de vida, que se va a dar gratuitamente una fuente de agua de vida. Y uno dice, ¿cómo para qué será eso? En la Biblia, la vida, cuando el Señor nombró que era el agua de vida, dijo que era una vida abundante. Y lo que va a pasar es esto. En la eternidad también va a haber sed. Vamos a estar con Dios, pero ahí sí va a haber sed de Dios saciada de manera inmediata, instantánea. Qué chévere. Usted no tendrá que trabajar por ella, ni fatiga, solamente tener el deseo
el deseo íntimo y serás satisfecho al instante, porque la fuente está en el cielo. ¿Se acuerdan que en los salmos había personas que tenían sed de Dios? Vamos al Salmo 42, 2. Salmo 42, 2. ¿Están ahí, muchachos? Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ya llegaron allá, Salmos. ¿Saben dónde quedan los Salmos? ¿No? O sea, ¿sí se ubican? Ok, muy bien. Antiguo Testamento, muy bien. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, muy bien, ya están ahí. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Uy, súper. El salmista está hablando de cuándo vendré y me presentaré delante de Dios. Cuando una persona tiene sed de Dios, wow, chévere. Esa sed de Dios, que el mismo Dios ayuda a que se dé, produce que la persona le busque, primeramente para salvación. Cuando una persona está ya es salva y tiene sed de Dios, quiere estar en constante comunión con Dios y quiere tener cosas con Él y momentos con Él. Cuando una persona esté en el cielo, ya está con Dios, pero ¿sabe qué? Sigue anhelando eso y se goza que está en la mismísima gloria con Él. Y sigue anhelándolo. Y lo chévere es que al instante recibe ese don gratuito, es satisfecho de manera instantánea. Otros salmistas hablaron lo mismo, por ejemplo, en el Salmo 63. En el Salmo 63, el versículo 1, dice, Dios mío eres tú. Es una canción, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, dice el texto. Entonces, tener sed de Dios es algo que el ser humano ha tenido acá y que tendrá también allá, solo que allá será satisfecho de manera instantánea. Hoy en día la sed de Dios es para que la gente busque al Señor, para los que estén sin Cristo tengan la salvación. A estos, a los que no tienen al Señor, el Señor los invita, como lo hizo a la samaritana, a que beban de Él. Y esa es la invitación del agua de vida. Pero a los que ya recibieron a Cristo, los invita a que su sed no desfallezca, o sea, nosotros los creyentes aquí en la tierra, que sea una cosa constante. Y cuando lleguemos al cielo, wow, ni siquiera usted siente una sed de Dios, ahí está Dios, ya está con Él. Saciada de manera instantánea. Ush. Cuando pasamos al versículo 7 hablamos de algo que a la gente le gusta mucho, las herencias. Te dice, esto se puso bueno, por fin llegamos al pedazo que quería oír. No, espero que ese no sea su afán de ir al cielo, ¿no? En el cielo ya no hay, recuerden, usted ya no tiene esa codicia horrible. Uy, ¿cuánto me irán a dar? ¿Cuánta tal cosa? En la tierra las herencias y en la Biblia las herencias fueron algo muy importante. Quiero hacer una aclaración. Al hijo mayor le tocaba el 50% de la herencia. Los otros se repartían entre ellos. ¿Aquí cuántos son hijos mayores? Levante la mano. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer un club para decir somos del Antiguo Testamento, queremos que se cumpla la regla. No. Esas son reglas que tuvo el pueblo de Israel en su momento. 50%, o sea, la mitad para él y el resto por ser el hijo mayor, el primogénito. Ahora, tranquilos. Cuando lleguemos al cielo, la Biblia dice que al que venciere, dice, heredará todas las cosas. Usted dice, ¿cómo así? ¿Cómo cuánto me toca o qué? Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Heredar todas las cosas, una herencia increíble. ¿De qué está hablando? Ahora entendamos, cuando uno llegue al cielo ya no importa que las calles sean de oro, que el mar sea de cristal, no importa nada de eso. Recuerden que la habitación, vamos a verlo más adelante, cuánto mide la ciudad celestial. Y acá, y usted dice, ¿y la ciudad celestial qué? ¿Hay apartamento? ¿Yo vivo ahí o qué? Sí, obvio. ¿Y qué tan grande es? Es inmensa. ¿Y el apartamento que a mí me van a dar cómo es o qué? ¿Queda en la mejor calle de la ciudad celestial? No. Dejen de pensar así, qué carnales. O sea, eso es carnalidad pura. No existe tal cosa, uno no se pega de eso. Cuando lleguemos al cielo tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe qué va a importar? Estar con Él. No importa. Así fuera una choza. Ya no importa. Estamos con Él. Ya eso no tiene ningún valor. Para nosotros ya el oro brilla y nada, eso es como nada. Porque ya no tenemos el cuerpo glorificado, tenemos la mente de Cristo y ya esas cosas no pasan por la mente. Entonces no hay que matarse.
Sin embargo, es increíble lo que sí hay en el cielo y que vamos a disfrutar como herencia. Ojo, no que merecemos. Pero ahí dice al que venciere. Es una promesa para el vencedor. ¿Ok? Uy, ¿quién es el vencedor en la Biblia? El que tiene fidelidad, ojo, el que muestra fidelidad al Señor y con ello demuestra que es un hijo de Dios. Ese es el que venciere. El que termina su vida con Él, mejor dicho. El que comenzó con Él y termina con Él. No es que sea perfecto, pero que muestra constantemente, no, yo estoy con Él, que lo lucha. Es el que vive la victoria a la que Cristo le lleva en su vida espiritual. Son las personas que en la Biblia se visten con toda la armadura de Dios. Significa que tienen hábitos bíblicos, que glorifican a Dios y los buscan y hagan y lo luchan. Y no es que sean perfectos, repito, pero sí que tienen ese anhelo gigante por estar con Dios. Ahí sí, como dice la Biblia, que son capaces de apagar los fuegos, los dardos de fuego del maligno, para que me entiendan de esa manera. Los que permanecen fieles en medio de los conflictos. Los que son vencedores. Son los que, como dice la Biblia en 2 Timoteo 4:7, que son esa clase de personas, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese es un vencedor. Son los que cogen el hábito de vencer el mal, porque son hijos de Dios. Eso no se aprende de la noche a la mañana, eso es algo que se va practicando. Usted va haciendo y dice, esto está mal en esto, tengo que mejorar. Es eso, es esa clase de personas. Es el que está en Cristo y va ganando cosas, va ganando cosas. Y no es porque usted tenga fuerzas, uy, me volví un duro, estoy cogiendo músculos espirituales. Chévere que los coja, pero se refiere a la fe que usted va poniéndole a Dios cada día. Se refiere a que usted cada día le cree un poquito más, a que usted cada día dice, listo, voy a avanzar en esto, me atasqué, pero ya no más. Quiero ganar, así como dicen, quiero ganar. Son los que el Señor vincula. Esos en la Biblia los llama los vencedores. El versículo es fantástico para aclarar eso. Primera de Juan 5:4. Mira el versículo. Primera de Juan 5:4. Versículo es puntual, claro. Ya están ahí, muchachos. Primera de Juan queda antes de Segunda de Juan. Es muy importante que lo tienen claro. Muy bien, perfecto. Primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Es con fe. ¿Qué significa eso? El ser humano es débil. Nosotros no podemos. Y usted es consciente. Usted dice, uy, el mundo es duro, el mundo es bravo, esa vaina esto es cierto. Y aún estando en el Señor, se siente muchísimo más lo que es estar en el mundo. Se siente mucho. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú me puedes hacer un vencedor. Y aquí sé que se hace con la fe, Señor, ayúdame a creer, a confiar en que tú me darás la fuerza que no tengo. Porque todo lo hace el Señor. Él nos da toda la fuerza, nos da todo lo que necesitamos. Los vencedores, señores, son potencialmente todos los creyentes que han nacido de nuevo. Somos vencedores por decreto, si lo quiere ver así. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, 2 Corintios 2:14. Oiga lo que dice 2 Corintios 2:14. Uno mira a la gente y dice, ¿será? Pero hay que creerle a lo que dice el Señor. Mira lo que dice 2 Corintios 2:14. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Nos lleva siempre en qué? En triunfo en Cristo Jesús. Señores, siempre hay victoria en el Señor. Siempre hay victoria porque es el poder victorioso del Señor, el que hace todo. El poder victorioso del Señor nos hizo nacer de nuevo. El poder victorioso del Señor nos va a sostener, Él nos va a sacar, nos va a alentar. Cuando uno llegó a Cristo, comenzó la victoria. ¿Sí saben que usted comenzó ahí? Cuando nosotros llegamos y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, comenzó la victoria. Ahí comenzamos a ganar, no porque nosotros tuviéramos algo de fuerza, sino porque el Señor hizo algo por nosotros. Pero la Biblia dice que el que comenzó la obra, o sea, Cristo, su palabra, el Evangelio, todo lo que usted quiera poner allí, la terminará. El mismo que nos dio fuerzas para llegar,
nos dará fuerzas para sostenernos y terminar la carrera. A eso es a lo que se refiere. Y con lo que acabamos de decir, ahora piénselo, ¿quién lo dice? Lo dice el Dios inmutable. Lo dice el Dios que no cambia. Lo dice el que es el alfa y el omega. Lo dice el que sustenta todas las cosas. Lo dice el que es verdadero, fiel, confiable. Por lo tanto, un creyente debería tenerla clara. Sí, yo soy muy débil, pero tengo un Dios que me llevará de victoria en victoria. Recuerden que el Señor venció al mundo. ¿No saben que el Señor venció al mundo? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, que eso es Juan 16:33. El Señor ya lo venció y por eso puede darnos victoria. Señores, estamos en el lado victorioso, para que lo entiendan así. Entonces, obviamente, la gente en este momento le surge una pregunta obvia. Y entonces, ¿por qué yo soy así como, yo como que no soy tan victorioso, o sea, regular de victorias así? No las cuento sino con los deditos con una manito me da alcanzo a contar y el resto más bien como derrotas. Algo falla cuando la victoria no se está dando de manera constante. La falla no está en Dios, no está en Cristo porque Él es el vencedor. La falla está en que nosotros no lo seguimos a Él en esas circunstancias. Todos los lugares donde nosotros perdemos es porque Cristo no está controlando esa circunstancia. Si Cristo controlara cada circunstancia de la vida no podríamos perder, pero cuando tomamos el control nosotros, el riesgo de perder es bastante grande. Y por eso es que hay fracaso, no es culpa del Señor. Ahora, todo eso cambia cuando el que ha creído en Cristo como su Salvador y como su Señor, le entrega de verdad cada área de su vida a Él. Entonces se convertirá en un vencedor. Lo hace a través de adquirir todos los hábitos bíblicos de la armadura de Dios, o sea, de estar constantemente teniendo cada vez más cosas con Él, buscando, entendiendo, con Él es que tengo la victoria. Me voy a meter con Él para que me ayude en esto. Me voy a meter con Él para tal otra cosa. Ahí está la victoria. Pero mientras no hagamos eso, mientras usted diga, yo lo hago, yo me meto, yo soy el que esto, pues las posibilidades de perder son bastante altas. Y eso es lo que está pasando con muchas personas cristianas o creyentes el día de hoy. Hay que dejar que Dios haga, hay que dejar que la victoria sea de Él. La fe es el instrumento de victoria que hace al creyente un vencedor. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo pongo fe, estoy diciendo que dependo absolutamente de Cristo y de su poder para poder salir adelante. Pero cuando usted no utiliza la fe, no la confianza en Él, usted dice, yo lo puedo hacer. Dios dice, hágalo, yo lo espero acá. Porque igual ya no le estamos diciendo que lo necesitamos para eso. Por eso, ¿quiere tener victoria? No, al favor le dice al Señor, quiero tener fe, Señor, en ti. Ayúdame, necesito tener confianza en que eso que tú dices se hace realidad. Y cuando usted se muere con esa, entonces que eso es así y así, cuando usted se muere con la del Señor, cuando deposita su confianza, la convicción en eso, la Biblia dice, entonces, solo entonces serás un vencedor. Pero el vencedor, ¿sabe qué gana? La herencia. Todas las cosas, dice la Biblia. Eso significa todas las promesas, todas las bendiciones, todas las realidades que la Biblia dice que están en el cielo. Todas son para el vencedor. O sea, el gana, como dicen ahí en los concursos, el ganador se lo lleva todo. Literal, igualito, en la misma vaina. El ganador se lo lleva todo. La Biblia lo dice en muchos pasajes. En Romanos, por ejemplo, 8:17, dice, y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Uy, eso es Romanos 8:17. Obvio, hay una condición pequeñita, ¿no? Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es algo muy, muy chévere. ¿Por qué vamos a recibir esa herencia? Por una sola razón, porque estamos vinculados con el Señor Jesucristo, porque estamos por Él y en Él. Es por eso que la recibimos. No es porque usted haga algo digno de que le den una herencia. Nada de eso. No hacemos nada para ganarlo. Es para los vencedores, para los que están en el Señor. Es algo muy, muy chévere. Ahora, ¿qué hay en el cielo? ¿Qué es la famosa herencia? La presencia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a ver a Dios face to face, cara a cara? Eso no lo vamos a responder hoy. Más adelante lo respondemos. ¿Vamos a ver a Jesús? Más adelante lo respondemos. O sea, sí, va a estar ahí. Dios
Va a estar ahí el Cordero, que es Jesús, segurísimo de eso. Vamos a estar con una compañía de personas muy interesantes. Vamos a ver ángeles. Dice, yo siempre he querido ver los ángeles. Los va a ver, no te preocupes. Millares, dice la Biblia, que estarán allí. Vamos a tener un lugar que se llama la ciudad celestial, que usted ni se imagina. No nos imaginamos cómo será una ciudad celestial. Eso es una cosa impresionante. Vamos a tener una tierra nueva, aparte de esta, que será recreada totalmente, le sacarán el agua y un montón de cosas. Y fuera es una ciudad celestial fantástica que vamos a describir más adelante acá en los estudios de Apocalipsis. Y todo eso es para nosotros. Todo eso va a ser para nosotros. Y cualquier cosa, ojo, que nosotros no sepamos, pero que existe en el cielo, porque en el cielo hay sorpresas, ¿ok? En el cielo hay cosas que uno ni imagina. Cuando Isaías describía el trono de Dios, hablaba de unos seres vivientes súper extraños, que eran como columnas con cada uno con una cara. Hablaba de unos seres que abrían las alas y tenían ojos. O sea, ¿usted ha visto algo así? Horrible. Dicen películas de terror. Tranquilo, en el cielo va a haber unas cosas súper interesantes. Pero sea lo que sean, o como las haya hecho el Señor, van a ser una herencia también para nosotros. Todo va a tener un propósito. Sabemos también que hay árboles allí. Dice, ¿cómo por qué? Más adelante vamos a saberlo, pero también hay cosas así. Y no son árboles de adorno, ¿ok? No son árboles de adorno, son cosas que están allí. Y sobre todo, señores, vamos a tener un futuro glorioso con Dios. Fantástico. Eso es lo más increíble. Recuerde que nosotros vamos a recibir eso porque nos adoptaron en una familia, por adoptados. Eso es lo que hace la adopción. Nos dio esos títulos. Y todo lo que le corresponde al Hijo también nos va a corresponder a nosotros. Por eso somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pablo lo dijo de otra manera en 1 Corintios 3, 21 al 23. Miren lo que dijo Pablo. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Oiga lo que dice ahí. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo, absolutamente todo va a ser de nosotros. Lo que haya en el cielo es ese momento. Señores, la herencia eterna está reservada para los creyentes y el Señor nos va a guardar para ese fin, para llegar a ese punto. Y eso es algo fantástico. Mire lo que dice Primera de Pedro, versículos 4, Primera de Pedro 4, capítulo 4 y parte del capítulo 5, pero solo por encima para que entendamos un pedacito de esto. Dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y empieza a contar la historia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. También nos dice que no nos extrañe que vamos a sufrir, nos dice en el versículo 4, que tengan paz en eso, que son cosas normales que pasan. Pero el 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y empieza a dar instrucciones de qué hacer mientras tanto que recibimos la herencia. Dice, mientras tanto, ¿qué hago mientras me llega la herencia? La Biblia dice que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Como el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todos, ojo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Háganme el favor, mientras llega el Señor, se aman. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otros. Sírvanse los unos a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios, de la multiforme, o sea, de las miles de maneras, de la forma de la que se expresa la gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Uy, qué chévere, qué fantástico. Ese es el punto. Mientras llega el Señor y se cumplen todas estas promesas, el Señor nos llama a tener esa clase de vida, una vida consagrada, una vida de oración, porque comenzó hablando de la oración, porque una vida llena de amor que cubre multitud de pecados, sin murmuraciones
y sirviendo a otros con lo que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Eso es lo que toca hacer mientras llegamos a ese momento. ¿Está claro, señores? Wow. Y hasta ahí todo muy bonito, pero uno llega al versículo 8 y algo cambia. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Uy. Acabamos de hablar de las personas que reciben las bendiciones. ¿Quiénes son? Los vencedores que por la fe. Ahora la Biblia narra a los perdedores que no reciben nada de la herencia del cielo. ¿Quiénes son estos? Lo sabremos la próxima semana en detalle, cuando estemos viendo Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero por el momento, lo que acabamos de oír nos debería llenar de mucho gozo. Saber que no tanto por la herencia, porque realmente no podemos darles enfoque de una herencia, no. Es por la alegría de que vamos a estar en el cielo con el Señor. Que lo más increíble es que Él va a morar con nosotros, que seremos su pueblo, que esa es la parte más chévere de todo, seremos su pueblo. Y que si hay alguna sed espiritual, y que esa sed espiritual que es, cuando estemos en el cielo vamos a estar con Dios y desearemos, anhelaremos estar con Él. Pero lo más increíble es que ese anhelo y ese deseo será saciado de manera instantánea, de forma gratuita, como ha sido siempre todo lo de Dios. Y eso nos debería llenar de mucho gozo. Y por eso ahí dice, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Y vamos a tener una relación de padre, hijo, fan, como Dios siempre quiso cuando creó a la humanidad. Y esa es la parte que nos debería llenar de muchísimo gozo. Y la otra parte para recordar salir, señores, es nosotros somos vencedores. Si estás perdiendo batallas, o perdemos, si estamos perdiendo batallas, nos falta confianza en Dios, hay que seguirla buscando. Él sabe que somos débiles, pero para el Señor el creyente es un vencedor natural, o sea, por derecha debemos vencer, porque lo tenemos ahí. Así que solo podemos hacerlo vivo, creyendo, confiando y teniendo fe. Y recuerden, para llegar allá, mientras tanto, estemos orando, estemos, como dice la Biblia, dando el servicio, lo que Dios nos ha dado, pongámoslo al servicio de los demás, con amor. Ahí dice que amándonos unos a los otros, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos mientras Él regresa. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos tener esto en la mente en esos momentos tan duros y tan difíciles, que a veces la gente se le hace larga la vida, y más en tiempos como estos. La vida no es tan larga, muchachos. Hay que hacerlo. Recuerden algo, usted no se va a ir antes de que cumpla el plan que Dios trazó para usted en su vida. Cúmplalo. Ahí está. No, y obvio, no porque vayamos detrás de todo esto que hemos escuchado hoy, sino porque el Señor merece, alguien que hizo eso por nosotros merece que nosotros demos la vida por Él. Ya todo esto que el Señor nos da son regalos adicionales. Ya tenemos la vida eterna, que es lo más grande. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias por ser ese Dios inmutable que cumple sus promesas. Gracias porque si no fuera así, Señor, no habría esperanza para nosotros de salvación. Pero tú un día decidiste amarnos y un día decidiste, Señor, darnos la oportunidad para salvarnos. Te agradecemos porque gracias a eso, Señor, hoy podemos anhelar, pensar y tener en nuestra vida como opción única saber dónde vamos a terminar, que es al lado tuyo, Señor. Tú siendo nuestro Padre y nosotros siendo tus hijos. Gracias por las bendiciones que el cielo muestra. Gracias porque no las merecemos en manera alguna, pero tú así lo has querido, Señor. Y gracias porque eso solo demuestra cuánto amas a una humanidad, Señor, que no sabe amarte, que no te quiere, pero que tú has amado de manera incondicional. Ayúdanos a responder a ese amor mientras llegas, como dicen las Escrituras, haciendo lo que tú nos enseñaste,
y nos pides hacer. Que oremos, que practiquemos el amor fraternal, que estemos en comunión los unos con los otros, Señor, que estemos sirviéndonos con lo que tú nos has dado. A ti la gloria y la honra damos en esta noche en Cristo Jesús. Amén.